Cristina Gómez trabaja en la banca y además es luthier. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo y con el equipo. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista orgánica. Hoy estamos en el Museo de la Guitarra, donde hay expuesta una guitarra que has fabricado tú. Bueno, tú no alardeas mucho de esto, porque lo ves como algo normal que te encanta hacer. Pero hacer un instrumento musical no es algo sencillo y, sobre todo, como tú dices, tiene que tener alma. Y alma es algo intangible que está o no está. Creo que a lo largo de la charla vamos a entender un poco más esto. Pero bueno, me gustaría empezar por tu adolescencia, Cristina. Tu familia trabajaba en la agricultura en Níjar, por lo que eras una chica muy relacionada con el campo, los animales, la naturaleza. ¿Cómo era esa chica? ¿Y cómo se convirtió luego en la mujer de empresariales? Yo era un poco pipi calzas largas. Mi hermano me llamaban Pipi, porque era muy traviesa o inquieta. Siempre andaba trepando por los árboles. Yo creo que la madera ya me llamaba en ese momento. Sí, seguramente. Como decía Atahualpa, ¿no? Que la guitarra fue árbol y en él anidaban y cantaban los pájaros, ¿no? Entonces de ahí le viene esa musicalidad. A mí me encantaba trepar los árboles. Mi padre tenía frutales de todo tipo. Tenía los melocotones más ricos que comí en mi vida. Y yo, pues, en verano, que era cuando todos esos frutales daban sus frutos, pues, y yo estaba de vacaciones, me lo podía permitir, pues andaba, la primera tarea después de desayunar era andar trepando por todos los árboles y coger una cesta de fruta, meterla, lavarla, meterla en el frío y crecí a base de leche y fruta, básicamente. No, creciste muy bien. Y muy feliz, muy feliz. ¿Erais muchos hermanos? 6 hermanos y yo crecí, bueno, con mis padres. Yo la agricultura la respiré pues, desde el nacimiento. Yo cuando ya andaba y me levantaba por la mañana, pues buscaba en el invernadero, que tenemos la casa y un invernadero a cada lado de la casa. Pues cuando la cosecha era pequeñita, pues enseguida veía a mi madre, mi padre y mi hermano donde estaban trabajando. Ella me iba para que me hiciese el desayuno y mi guardería era el invernadero, ¿no? Y luego cuando ya el cultivo crecía, pues donde estaban las cajas, que ya se estaba recogiendo la cosecha, donde estaban las cajas estaba mi madre y mi padre y mi hermano. Entonces crecí rodeada de ellos, de cariño, de risas, de bromas, yo tenía la suerte de ser la pequeña, ¿no? Y la niña era la niña mimada. Más mimada incluso por mis hermanos que por mis padres, ¿no? Los que, pues claro, había mucha diferencia de edad. Hay que entender que también cuando tienes 6 hijos, no te da la vida no. da la vida para nada. Entonces los pobres no les daba tiempo nada más que a eso, pues, a ocuparse, ¿no? Pero los mimos era la niña consentida por los hermanos, ¿no? Sobre todo mi hermano Andrés, mi hermana Mari, que eran como un segundo padre, una segunda madre, ¿no? Eran como el puente ese, ¿no? Para plantearle algo a mis padres era como planteárselo a ellos primero, es que les parecía y si ellos lo veían bien, tirábamos para adelante. En autoridad era el primer nivel, ¿no? De ayuda y de autoridad. Sí, y el resto pues también igual, todos me mimaban, era el juguete de la casa y crecí muy feliz. Muy feliz y respirando la agricultura. A mí me enseñaron a distinguir la hierba de la mata de cultivo y eso me dejó una fijación, que yo entro a una finca y arranco hierba sin darme, como un acto reflejo, ¿no? Una mala hierba y me agacho a recogerla. Y muy feliz, yo ayudaba, pero pues como pasa, que es una lástima que uno que las explotaciones familiares, incluso los oficios, ¿no? Se haya dado esa vuelta de que los niños esté prohibido que estén ahí, ¿no? Y yo creo que es muy saludable porque lo normal es que los padres sean personas buenas, ¿no? Claro, en un entorno sano. Y entonces sus hijos van a crecer ahí, van a aprender el oficio sin darse ni cuenta y sin exigencias, ni objetivos, ni nada. Tú, por inercia, pues todo el mundo está haciendo eso, tú lo aprendes y para mí era un juego. O sea, yo realmente, pues, ¿qué pasa? Que cuando ya me cansaba de quitar hierba, pues me entretenía con un hormiguero o me iba, yo qué sé, o me iba con el perro a darme una vuelta, o me iba a la orilla, que me ponía mi padre guisante y me iba a comer guisante a la orilla. Qué rico.
Sí, Entonces, lo aprendes de una manera totalmente orgánica. Sí, 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 sí. Y es una lástima que se haya, queriendo proteger a los niños, se le haya privado de esas experiencias que yo guardo en lo más profundo de mi alma y con todo el cariño y todo el amor, porque han sido momentos muy felices. Yo he crecido muy, muy feliz debajo de esos plásticos. Es verdad que por la seguridad se ha perdido un poco esa manera de aprender los oficios. En fin, pues hay que tener un equilibrio. Sí. Bueno, ¿y cómo esta chica tan campestre decide estudiar empresariales? Fíjate, a mí me tiraba a estudiar turismo. Yo quería ser guía turística y ir por ahí por el mundo con grupos de gente, de fiesta, digo, qué trabajo más guay eso, estar de Sí, fiesta, sí. ¿no? De enseñar sitios bonitos, visitar sitios bonitos. Pero bueno, un poco por descarte, pues no tenía la posibilidad, entonces estudiaba eso en Granada y bueno, mis posibilidades eran estudiar aquí en Almería. Y bueno, pues elegí empresariales. Yo realmente tampoco que sea una mujer de empresa, ¿no? Bueno, pero yo sé no me que considero estás una muy mujer de dedicada a tu empresa, trabajo. pero soy más, no sé, prefiero enfocarme más en los seres humanos. Yo creo que eres muy solucionadora de problemas, ¿no? Que en el objetivo, o en el dinero, o en el resultado. Creo que me mueven más las emociones, me mueve más ver una persona a la que has servido bien y le ves que has cubierto su expectativa. A mí me motiva eso mucho más que pensar en los resultados palpables y metálicos, ¿no? Sí, porque hubo un momento que te fuiste tú sola a trabajar a Carboneras, creo, que eso Sí. ya en ese momento era algo importante. Sí, era muy jovencilla. Y ahí tenías como muy buena relación con todo el pueblo. Me has contado sí. que salías de tu casa y cuando ibas al mercado igual habían pasado 4 horas porque te encontrabas con cada cliente o cada persona. A la playa en Es realidad muy por la bonito. tarde. En aquella época había muchísimo trabajo allí, trabajábamos mucho, pero también muy, muy a gusto porque éramos un grupo de amigos, éramos compañeros pero éramos amigos y eran bromas y se te pasaba el día volado. Pero bueno, la tarde que no trabajábamos y me iba a dar una vuelta a la playa o hacía intento de ir a darme una vuelta a la Que playa. no te dejaban. Era muy curioso. Te iban parando. Sí, cuando llegué tenía 20 añillos, éramos jovencillas, eran fideillos muy flacuchas y las venillas azules se me notaban en la cara. Y en aquella época no era muy común que hubiese mujeres en la banca, ¿no? Y menos tan jóvenes. Entonces, claro, yo cuando llegué allí ya había una compañera, pero era un poquito más mayor que ella, y a ella ya se habían hecho. Pero de pronto llegó una criaja y, hola, buenos días, ¿qué quiere usted? No, yo es que voy con... Y nombraban a los otros compañeros, yo con el Carmelo, yo con el Juanra, yo con la Carmen. Te confiaban al Y principio, recuerdo ¿no? que el primer día ya me tuve que poner un poco en jarra y decir, vaya, pues no me quiere nadie en este pueblo. Y una mujer Bueno. dice, ay, qué lástima, ven acá, que te me vas a atender tú. Y al final te acabaron adorando. Sí, es un sitio, la verdad que Carbonera es un pueblo que acoge muy bien a todo el que llega, que tú llegas y enseguida allí te sientes en casa y ya te digo, yo salía con intención de darme un baño en la playa y cada corrillo de estos maravillosos corrillos de tomar el fresco en la calle, ¿no? Cristinilla, ¿dónde vas? Porque claro, era tan jovencilla. Pues nada, va a la playa, anda, siéntate una chispica. Y así me iba, con me había parado en 3 corrillos, ya se me había ido la tarde y llegaba a la playa ya para ver cómo se ponía el sol. Bueno, por ir Pero muy avanzando. bien, me gustó. Qué bien. Por ir avanzando un poco en tu vida. Luego conoces a tu marido. No, yo lo conocí antes de empezar a trabajar. Ah, ya os conocíais. Sí, lo conocí cuando era estudiante, cuando estaba estudiando, estaba haciendo el bachillerato. Bueno, pero ya decidís formar una familia, consolidar Fíjate, la relación. yo no... Es que a mí me han ido viniendo en la vida las cosas sin planificar nada. Quizá por eso no me gusta la planificación y nunca planifico nada. Porque siempre me deja un poco llevar, ¿no? Bueno, y de hecho, casarme yo no entraba en mis planes. Yo, no sé, lo entendía como un ataero y que eso me cortaba libertad y yo no... Pero bueno, lo conocí y de pronto, pues, bueno, cambian tu forma de verlo y sí, llegó un momento que decidimos formar una familia, claro que sí. Y vamos... ¿Eso ya en Almería o en Níjar? Sí, en Campohermoso, que es donde vivimos nosotros. Bueno, y tuvisteis 3 hijos en 3 años. 3 años y 9 meses. Increíble. Trabajando. Sí.
¿Y esa etapa cómo la recuerdas? Así un poco el resumen de lo que recuerdas. 3 hijos en 3 años, madre mía. Era muy gracioso porque, bueno, en los pueblos pues, con los clientes tenemos mucha complicidad, los clientes habituales, todos nos conocemos y la verdad que estamos un poco en familia, ¿no? Y me gastaban siempre la broma cuando volvía a quedar embarazada. Mira, Cristina, ya se la ha roto otra vez la tele. Claro, allí todo el mundo comentaba. Bueno, pues supongo que tu etapa maravillosa y cansada de 3 hijos Sí. y trabajando. Y creo que fue tu tercer hijo el que te acercó a ti a la música, ¿no? Ya nos vamos acercando al mundo de la guitarra, al mundo de la música. ¿Cómo fue eso? Sí, a mí la música siempre me ha encantado y la guitarra, recuerdo que un tiempo tuvo mi hermano Juan una guitarra en casa y andaba enredando con ella y a mí me encantaba cogerla también y ver cómo sonaba. Y de hecho yo en la adolescencia, en el instituto, incluso en la básica, ¿no? Que se volvió otra vez a poner en marcha la banda de Níjar y se apuntaron todos mis compañeros, estábamos en sexto de GB y decía que esto de apuntarse a la banda, de aprender música, pero yo no tenía posibilidad en ese momento. Y un compañero del instituto que lleva la guitarra y tocaba Antonio, el de los Ruinas. Qué bueno. Antonio García Cazorla. Pues cuando se lleva la guitarra en una fiesta y a mí la guitarra siempre me ha encantado, el piano. Y mi hijo, pues cuando ya creció en la época del instituto, se ilusionó por aprender a tocar la batería, incluso ahorró para comprarse su propia batería. Y una amiga me dijo que había una escuela, yo fíjate, no sabía que existía la escuela de música de Níjar. Y me dijo, bueno, apúntalo y aprenda. Y ya me planteé apuntarme yo también y mira, en el mismo viaje, pues que aprenda música el chiquillo y aprendo yo también, que siempre quería hacerlo, ¿no? Y además ya habían crecido los niños y estaban en esa etapa de la adolescencia que un poco como ya empiezan a coger cierta independencia, ya no tenía que estar como de cuando de pequeño, que tenía la academia, a montar la casa, vigilando las tareas, a ver si lo ha hecho, el otro que tiene una duda, algo que le explico, que tiene examen, que no sé qué. Sí. Ya me quedaba a mí un poco más de disponibilidad de tiempo. Y me apunté también a clases de guitarra y muy bien, la verdad que muy contenta de haber dado ese paso. ¿Y cuándo aparece el momento en tu vida en el que decides aprender? ¿O quién aparece o cómo surge el que tú aprendas a hacer una guitarra? Porque eso es muy difícil, Cristina. Pues fíjate, como todo me ha pasado en la vida, un poco por las circunstancias que me han llevado. Este museo tiene mucho que ver en eso, ¿no? Es culpable. Sí, yo recuerdo que el profe de la escuela de aquel momento, Guillermo Fernández, nos organizó una excursión aquí al Museo de la Guitarra y yo descubrí la figura de Antonio de Torres, que para mí era desconocido. Y me dolió, me encantó conocer su figura, conocer lo que es, ¿no? Y por otro lado me dolió no saber de su existencia, ¿no? Y pensé que era muy injusto que en cualquier otro sitio del mundo que alguien que le pegó un giro a la guitarra que permanece hasta hoy y además un instrumento tan universal como es la guitarra, pues algo importantísimo que en cualquier otro lugar del mundo hubiera tenido una repercusión hasta el punto de que ningún habitante de ese lugar lo desconociera, ¿no? Yeah. Y me dolió que... bueno, me sentí muy ignorante de no saberlo, pero después he ido descubriendo que también hay muchos más almerienses que no lo conocían y que no lo conocen aún. Y bueno, pues la verdad que creo que es una labor que nos compete a todos, sobre todo a la gente que amamos la guitarra, de divulgar su figura y de conseguir que no haya un solo habitante en Almería que no sepa de la existencia de Antonio de Torres. Porque lo que hizo, ¿qué fue lo que él hizo? Ya aprovechamos. Sí. Bueno, la guitarra existía, de hecho aquí estamos en una guitarra 1684 de Tomás Durán, que es una joya que afortunadamente podemos disfrutar aquí en el Museo de la Guitarra. Y existía la guitarra, pero si os fijáis la guitarra esta es diferente de la guitarra que tenemos hoy en día. Entonces Antonio de Torres le pegó una vuelta a la construcción, al diseño, al formato de la guitarra, que se ha ido imitando hasta los días de hoy y de hecho se siguen construyendo las guitarras tal cual las trazó Antonio de Torres. O sea, ese giro que les pegó pues permanece. Entonces, pues no es cualquier cosa. Stradivari todo el mundo lo conoce y él no creó o no le dio una vuelta al violín. Hizo violines espectaculares, pero y el violín ya existía. Pues Torres no solo hizo una guitarra maravillosa,
Que bueno, aquí detrás también tenemos una, afortunadamente en el museo tenemos esa. Preciosa. Por desgracia no está en condiciones de ser tocada porque, bueno, determinados instrumentos, si el estado de conservación no permite ponerle cuerdas, es mejor no tocarlos para no deteriorarlos más porque son una joya, ¿no? Ojalá que más pronto que tarde la administración aporte haga el esfuerzo, ¿no?, de invertir en una que sí pueda ser tocada. ¿Pero sería restaurarla esta misma? Es que cuando ya está en unas condiciones determinadas, si ya es que la restauración tienes que intentar no desvirtuar el instrumento, no cambiarlo, y que también que cuando lo pones a sonar que no peligre su estructura. Entonces, si se teme que pueda ocurrir eso, es mejor dejarlo tal cual, porque son joyas y si las tocas y pierden su autenticidad, te las cargas. Entonces, sí, afortunadamente hay guitarras que pueden ser tocadas. De hecho, aquí hemos tenido una en préstamo durante muchos años que su dueño muy gentilmente la ha cedido. Y bueno, ojalá que, ya te digo, más pronto que tarde, aparte de esta que ya tenemos en el museo, pues contemos con más ejemplares de torres que puedan ser tocadas y podamos disfrutar como hemos disfrutado la que este hombre de forma totalmente altruista nos ha dejado durante años y hemos podido disfrutar en concierto, que es emocionante escuchar una guitarra de torre en concierto, muy emocionante. Qué bonito. Bueno, ¿y cómo es ese momento en el que tú te pones en el taller y tienes una madera en tus manos? Bueno, eso fue otra casualidad, porque conocí a Carlos González, ¿que es tu maestro? Que es mi maestro y es una autoridad en instrumentos históricos. Y tenía un stand en los Días Europeos de la Artesanía, en el Museo Arqueológico, aquel año se hacía. Y bueno, fui por una relación con los artesanos de Níjar, me invitaron y conocí ahí a Carlos, la casualidad, ya te digo. Otra casualidad. Me impactaron en el ver el stand, porque los instrumentos históricos son, ya estás viendo, joyas. Fíjate, ese marfil tallado, es que todos son joyas. Buah, sí. Entonces me asombró mucho verlo, me encantó, me quedé parada disfrutando de mirarlos, ¿no? Claro, y Carlos se dio cuenta de que no me había pasado desapercibido, que estaba mirándolos con mucho interés, y se acercó, me preguntó que si me interesaba, y yo le dije que no creía que hubiese nadie en el mundo que no le pudiera interesar algo tan bonito, algo así, ¿no? Me explicó que tenía una escuela. ¿Y su escuela es en Almería? Sí, entonces la tenía en el Parador y así pues, cuando me estuvimos conversando, en un principio no se me pasaba por la cabeza ponerme yo a hacer un instrumento, pero un poco como que me lo fue poniendo como algo cercano, ¿no? Carlos es una persona que cuando habla de instrumentos es un apasionado y un gran entendido. Y claro, cuando alguien es un gran entendido y un apasionado, pues eso lo contagia, lo ¿no? transmite. Entonces me empezó a explicar un poco el proceso, tal, que tenía una escuela y yo en principio pensaba que sin tener conocimientos de ebanistería, vamos, ni planteable, ¿no? Pero ya digo, como me lo fue acercando un poco el tema, me atreví a preguntarle qué hacía falta, porque pensé, anda, pues si hay que aprender ebanistería, pues se aprende, pero si se puede hacer algo tan bonito, ¿por qué no he probado? Y le pregunté que si yo sería capaz de hacer una copia de Antonio de Torres, de una guitarra de Antonio de Torres, y me dijo que sí, que sin ningún problema, que lo único que se necesitaba era amor. Qué bonito. Que el único requisito que pedía a su alumno era que tuviesen amor por los instrumentos. Que si tenían eso, la técnica, un poco el lema a seguir, ¿no? Bueno, tú ya tenías un talento un poco innato y ese amor, pero de alguna manera se te tenía que dar bien porque es una cosa difícil. Creo que se le puede dar bien a todo el que lo ame, ¿no? Y le ponga, porque al final es lo que hablábamos del alma, ¿no? Si tú le pones el alma a todo lo que haces, yo lo digo, ¿no? Yo intento ponerle el alma a todo lo que hago. A lo mejor lo que hago es un churro, pero es el mejor churro, es el mejor churro que soy capaz de hacer con las habilidades, con los medios que tengo en ese momento, con los conocimientos, con las circunstancias en las que estoy, ¿no? Entonces, trato siempre de ponerle el alma a todo lo que hago, sea lo que sea, ¿no? Es decir, aunque lo que luego me salga sea un churro, pero es lo mejor que he sido capaz de hacer. Qué bueno, eso es muy importante. Y bueno, hay otra cosa también muy bonita y es que tú le pones nombres a las guitarras. Sí. Hasta ahora tienes nombres que son familiares tuyos, sí, y tienes también una con tu nombre.
Sí, bueno, sería el nombre de mi hija, también tengo una sobrina que se llama así. Varias Cristina. Cristinas. Sí. Y un poco esa que tiene, le hicimos Juan y yo, porque él se apuntó conmigo. ¿Tu marido? Él tenía ilusión de construir una guitarra para mí. Lo que pasa es que también requiere mucha paciencia, el tema de la construcción de la guitarra son muchas horas y es un trabajo muy delicado. Entonces cuando va avanzando él al principio del proceso, que era un poco de desbaste, él iba feliz, bien, relajado, pero claro, es un proceso que a medida que va avanzando es mucho más delicado, un trabajo con mucha precisión y cualquier error puede dar al traste con todo el trabajo hecho anteriormente que lleva. Entonces a él le generaba ansiedad, ¿no? Y le pedí que por favor que lo dejara porque yo lo veía sufrir. Quería hacerlo por ti. Y la terminé yo y bueno, es un poco como una hijilla, ¿no? De los dos. Una hijilla, y le puse Cristina por eso. Y muy ya te digo, el nombre si hubiésemos tenido una niña tendría ese nombre. Y tengo una sobrina también que se llama así. Bueno, parte ya de esa alma que tiene que tener el instrumento. ¿Y qué es lo primero que se hace cuando tú coges una madera? ¿Has traído alguna madera? Sí, bueno. O sea, tú coges una madera y ¿qué se hace? ¿Se humedece? ¿Se calienta? ¿Se enfría? Esto es una guitarra. Es una guitarra. Esto será una guitarra. Genial. Y lo primero que se hace es hacer el dibujo de la silueta, tanto en la tapa como en el fondo, y se va cortando. Aquí, ten en cuenta que tanto el fondo como la tapa son dos piezas pareadas y esto tiene que tener una junta. Yo, fíjate, pensaba siempre que una máquina hace un corte perfecto y que mejor que una máquina no va a hacer nunca. Pues bueno, en las máquinas hoy en día se siguen utilizando las mismas herramientas que usaba Torres, herramienta manual, pero si se utilizan herramientas eléctricas pues a los cortes iniciales, ¿no? El desbaste. Entonces, el primer corte sí se hace en una máquina, pero el ajuste para que esto para que pegue, no se raje la guitarra, no le pase nada, tiene que hacer un ajuste perfecto. De hecho, se pone en un cristal y no puede pasar la luz. Ah, qué bonito. Para que eso ocurra, se utiliza esta herramienta. A ver qué tenemos aquí. Que es una garlopa. Y entonces eso hace un corte muy, muy liso, muy perfecto. Preciso. Y entonces vas probando, lo vas poniendo en el cristal hasta que no hay luz ninguna, no entra nada a la luz. Cuando no entra nada a la luz por ninguna del espacio ya puedes encolar. Todo, en la guitarra nada puede ir forzado, todo tiene que ir ajustado perfecto y nada se mete a la fuerza. Todo va encajando, tiene que caer suavemente, tiene que caer, no puede, porque si hay fuerzas que luego generen tensión, eso va a repercutir en el sonido. Entonces, bueno, pues se utilizan esta es una herramienta, porque la precisión es muy, muy importante. 1 milímetro en una guitarra es un error garrafal. Esta herramienta parte 1 milímetro, ese relojito parte el milímetro en 100 trozos. Madre mía. Entonces trabajamos con décimas, con centésimas de milímetros. La cuchilla de ebanista, esto es una cuchilla de ebanista, esto es un formón y esto es una escofina. Para ir quitando, es una escofina, se llama escofina. Bueno, qué bonito las esto. Vas mojando, las vas con calor, lo que es los aros se doblan con calor para que cojan esa forma. Luego con calor, imagino sí, que con un calor humedad también. Una herramienta así con metálica que lleva dentro una resistencia que calienta, vas mojando la madera y le vas dando la silueta que necesitas y es cariño. Básicamente la herramienta eléctrica es muy, muy al principio, con lo que es herras de corte de las piezas grandes, hacen las tablas en sí, pero luego todo es herramienta manual porque, ya digo, yo nunca pensaba que era algo de tantísima precisión, nunca pensaba que hacer una guitarra fuera un trabajo de alta precisión y ni que fuera la mano, lo que me hace más preciso el trabajo, ¿no? Pavel Gavriusov, mi otro maestro, que es ruso, que recaló aquí en la escuela con Carlos González, él se vino de Rusia, que tenía el sueño de instalarse en Granada, recaló aquí en Almería primero y se instaló a vivir, la escuela tenía arriba era un dúplex y Carlos lo usaba para cuando venían alumnos de fuera que se pudiesen alojar. En aquel momento estaba vacío y Pavel y su familia, con su mujer y su niña, se instalaron allí y ahí donde lo conocí y también pues empezamos a aprender con él, porque llegó un momento que Carlos andaba muy ocupado con los instrumentos históricos y pasamos, los que estábamos con la guitarra, nos pasamos con Pavel Gavriusov y él nos inculcó mucho la precisión, ¿no? Él es ingeniero aeronaval y claro, es matemática, dibujo y precisión, ¿no? De hecho, hace una guitarra maravillosa. Y él nos decía eso, que
que un pequeño error en una pieza no pasa nada, otro pequeño, luego juntas todas las piezas y hay un grandísimo error. Y un grandísimo error es 1 milímetro. Sí. Bah, es que complicado. Es algo bueno, la guitarra artesanal pues, requiere de esa precisión y de ese mimo, ¿no? Afortunadamente hay guitarras hechas en procesos en serie y que eso hace que sea un instrumento popular y que esté asequible. Claro. Obviamente, una guitarra artesanal que se puede llevar... ¿Cuánto tardas? Eso te iba a preguntar. Me llevan 2 meses en hacer 2 meses. Guitarra. O sea, yo lo pasaba ratos, ¿no? Pero que sumando la hora, echando una jornada de 8 horas, a mí me supondrían 2 meses de trabajo hacer una guitarra. Entonces, bueno, no estaría al alcance de todo el mundo. Afortunadamente se hacen guitarras muy buenas también y fantásticas en procesos en serie que hacen que la guitarra pues sea asequible y haya pues, para todos los bolsillos y para todos los gustos y para todas las necesidades, ¿no? Bueno, y Cristina, ¿hay alguien que haya tocado tu guitarra en algún concierto que te haya gustado especialmente? Bueno, aquí en el Museo de la Guitarra se han hecho siempre por los aniversarios del nacimiento de Antonio de Torres y se hacen una jornada. Y sí, en varias ocasiones lo han tocado algunos profesionales, también lo han tocado a mis maestros. Y a mí me encanta escucharla en buenas manos, yo lo disfruto. ¿Y les gusta? Lo disfruto mucho. Bueno, pues a uno le gustará más, a otro le gustará menos, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Bueno, seguro que sí. Hombre, pensar que lo has hecho tú, una persona que conocer a la persona que lo ha hecho, o sea, me parece que es muy bonito también. Bueno, ¿y hay alguien que te gustaría especialmente que tú dijeras, uy, qué ilusión me haría ver a esta música o este músico? A mí me gusta que quien la coja la disfrute. Entonces, cualquier persona que la goce, la guitarra, a mí me hace feliz, igual de feliz. Sobre todo, hombre, si son manos expertas que saben sacarle todo lo máximo que pueda dar de sí, pues feliz, muy feliz, me encanta escucharla en buenas manos, disfruto, gozo mucho de ello. Pero que sobre todo quiero eso, que quien la coja goce con ella y que le transmita y que le signifique algo, que le parezca grato la experiencia de tocarla, ¿no? Sí, y bueno, ¿y tu idea es seguir haciendo poco a poco, ¿no? Compaginando con tu trabajo? Sí, es que es un hobby, realmente para mí es un entretenimiento. Es algo que tienes la necesidad de seguir haciendo. Sí, y yo iba a hacer una solamente, ¿no? Y ya vas por un Pero montón. bueno, creo que siempre que el tiempo y la salud me lo permita, pues andaré enredando con mayor o menor medida. Siempre es un hobby, entonces lo puedes dedicar el tiempo que le puedes dedicar, porque obviamente pues si tienes una familia, como en mi caso, tu trabajo, pues tienes que... Yo además tengo la lavadora al lado del banco de trabajo, entonces... Sí, lo entiendo. Cómo se va mezclando todo en la vida. Ya tenemos que ir terminando. Si quieres decir algo, alguna idea que te gustaría que en Almería se hiciese o algo que consideres que acercaría más la guitarra, los niños, no sé, alguna idea que te gustaría. Sí, yo de hecho siempre que tengo ocasión me gusta dar a conocer sobre todo a los niños la figura de Torres, porque a mí me hubiese encantado que en el colegio me hubieran hablado de él, en el colegio, en el instituto. Y siempre que tengo ocasión, en la escuela, en realidad la ocasión se brinda casi siempre en la escuela de música, en las audiciones, y yo siempre las empiezo diciéndoles que a mí no va a merecer la pena escucharme, porque la verdad estudio muy poco y soy muy mala guitarrista, pero que lo que le voy a decir sí les interesa. Y le hablo siempre de Torres, siempre le hablo de Torres, y una anécdota curiosa. El otro día me llegó mi hijo, porque es profe de inglés en una academia allí en el pueblo, y me dijo que había hecho un juego con los niños, de verdad, mentira, pues para que aprendieran esas 2 palabras, ¿no? Cada uno iba diciendo una frase y los demás decían si lo que había dicho era verdad o era mentira. Y él dijo que su madre construía guitarra. Todos los chiquillos dijeron que era mentira. Y bueno, él habló un poco de Torres, tal, y cuando les dijo eso, se le encendió a uno la bombilla, que también el chiquillo es compañero de la escuela de música. Y le dice, anda, ¿tu madre no será una mujer que siempre que hay audición no habla de un hombre, que la guitarra es muy importante en Almería y que se llamaba Antonio de Torres o así? Y cayeron. Fíjate, entonces son semillillas que vas dejando, que fíjate una audición que todo el mundo anda pendiente, pues eso, yo realmente las audiciones pues voy a escuchar a los chiquillos y toco porque el profe dice, esto forma parte de y tienes que tocar, y porque no tengo sentido del ridículo, y bueno, eso es divertido y lo harás bien.
Pero sobre todo por eso, porque lo veo como una ocasión y más que son audiciones de guitarra, de acercar la figura de Torres a toda la gente que ama la guitarra y una manera de transmitirlo, ¿no? Muy importante esa divulgación. Y cuando tenga tiempo sí que me gustaría, y si surge la oportunidad de poner en marcha un proyecto de divulgación en los colegios de la figura de Antonio de Torres, cuando ponga de tiempo para ello, sí que ahora mismo mi trabajo de mañana y no me lo puedo plantear por los colegios por la mañana, pero cuando disponga de tiempo sí que es un proyecto en el que me encantaría colaborar para divulgar su figura. Aparecerá ese momento en tu vida y te lanzarás. Seguramente. Y será estupendo. Seguramente. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Se ha hecho muy corta esta entrevista. La verdad es que todo lo que cuentas es muy bonito y muy interesante. Yo me quedo un poco con dos cosas y creo que al final la precisión y el amor es lo que consiguen que tus guitarras tengan alma. Creo que todo lo que está hecho con las manos tiene alma. Todas las cosas, todo lo que se haga con las manos, todo tiene alma. Porque las manos la guía el corazón y la cabeza. Y la cabeza. Entonces, y yo creo que el alma es un poco la suma de las dos cosas. Porque yo creo que todo lo que está hecho a mano, todo lo que está hecho de forma manual, despacio, disfrutando el proceso, saboreándolo, eso tiene alma. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y yo creo que es muy importante tu ejemplo y que divulgues toda esta historia que tenemos en Almería. El Muchas placer gracias. mío, sin duda.